revelado, el increíble vals que cambió todo para un millonario burlón y una fregona negra CAMPON a la mansión de Miguel, fulgurante y fría, se alzaba como un mausoleo de su arrogancia. Desde sus 35 años, había sido el rey de un mundo brillante, pero hueco. Todos lo seguían, pero solo como un eco de su propia voz. La llegada de un escándalo inesperado, sus oscuros secretos expuestos, lo dejó colgando de un hilo. Se sentía atrapado, con su imagen pública desmoronándose como un castillo de naipes bajo el viento. Su mente, acelerada y pesada a la vez, cuestionaba su valía en un mundo donde había menospreciado a tantos. La burla del universo resonaba en su interior, como un vals que le recordaba que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, Elvira, en sus 28 años, vivía cada día con la resistencia de una guerrera. Desde pequeña había encontrado en el vals una forma de liberarse, un lenguaje de emociones que deseaba compartir, pero que había negado su vida diaria. Sus manos, callosas por el trabajo duro, se entrelazaban con sueños de escenarios no explorados. Se preguntaba si alguna vez podría danzar en un mundo que solo reconocía a los que brillaban. La calidez de su barrio era un abrazo, pero dentro de ella a veces se encendían llamas de desesperación, esa lucha entre el arte y la supervivencia. La invitación al evento de caridad, una estratagema más de Miguel para recuperar su reputación, lo llevó a un lugar desconocido. Allí, las luces vibrantes iluminaban sonrisas sinceras y el aire olía a oportunidades entrelazadas con esperanzas. Sin querer, se vio inmerso en un océano de rostros auténticos. Sin embargo, su orgullo lo aplastaba. La presión lo consumía. ¿Cómo había podido descender a este nivel de vulnerabilidad, justo cuando su mundo giraba como una peonza a punto de caer? Cuando Elvira comenzó a danzar, el murmullo cesaron y la mirada de todos se centró en ella. Sus movimientos eran poesía pura, una explosión de libertad y lucha. Miguel, a pesar de su cinismo, se sintió hipnotizado. No podía apartar la vista de aquella mujer que, con cada giro, parecía desafiar las cadenas invisibles que él también llevaba. En su corazón, un torrente de emociones emergía, un remolino de compromiso y culpa, preguntas sobre su valía y la superficialidad de su vida comenzaban a asediarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin saber cómo, se encontraron conversando. Ella, con su risa contagiosa y mirada decidida, despertó en Miguel un deseo oculto de ser algo más. La historia del vals que compartía con él, un reflejo de su lucha, erguía un espejo hacia su propia vida, donde había permitido que la arrogancia moldeara su ser. ¿Por qué había despreciado a quienes enfrentan desafíos mayores? Esta revelación fue como un golpe en el estómago, una verdad que lo dejó tambaleándose. Sin embargo, cuando Elvira le pidió que la acompañara a bailar, la balanza de su conciencia se incluyó en la danza. Miguel dudó, la ira de su ego interfiriendo con la vulnerabilidad que comenzaba a surgir. Un baile que parecía ser una simple secuencia de pasos se convirtió en un campo de batalla interna. La multitud pareció desvanecerse mientras se luchaba contra la mirada burlona de su pasado, donde el desprecio lo había definido. Las luces titilaban, pero su mundo estaba en el borde del colapso. Un antiguo socio apareció de repente, escupiendo verdades que Miguel había preferido ignorar. ¿Ya olvidaste quién eres, Le? Preguntó, y el eco de aquellas palabras resonó en su cabeza como un tambor de guerra. Su mente, un caos, se debatía entre el brillo de su vida anterior y la pureza de lo que Elvira representaba. ¿Podría realmente dejar atrás la vida en la que había dominado? Ante sus ojos, la danza del vals continuaba, pero la angustia en su pecho crecía,
presionando cada respiración. ¿Qué decisión tomaría? La incertidumbre se cernía sobre ellos, mientras la música del vals se intensificaba, dejando un eco que prometía cambiar todo. Los ojos de Miguel se entrecerraron mientras contemplaba a Elvira danzar. La intensidad de su duelo interno le impedía disfrutar del momento. Era un espectáculo de luces y sombras, pero para él era más bien un enfrentamiento a los fantasmas de sus decisiones mal tomadas. El eco de la risa de su antiguo socio aún resonaba en su mente, y con cada paso de Elvira, su propia desilusión se agudizaba. ¿Qué has hecho realmente con tu vida?, se recriminó. ¿Era ese el legado que deseaba dejar? La adrenalina comenzó a fluir en su interior mientras pensaba en las oportunidades que había desechado por pura ostentación. En ese mismo instante, una chispa de convicción surgió en él. Podía perseguir el cambio si se atrevía a enfrentarse a sí mismo. Elvira se acercó, sus ojos oscuros centelleando con decisión. ¿Bailas?, le preguntó, su voz llena de sinceridad. Fue una simple pregunta, pero resonó como un reto en su interior. Era un llamado a dejar de lado la arrogancia y aceptar ser vulnerable. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió el miedo como un compañero no deseado. A pesar de ello, había una llama de esperanza, su deseo de ser sincero y auténtico, asintió, a pesar de las mariposas en su estómago, y se unió a ella en la pista. Los pasos eran torpes al principio, arrastraban consigo sus dudas y su ego desbordante, pero Elvira lo llevó con gracia. En cada giro, la alegría de Elvira brotaba y, poco a poco, la fragilidad de Miguel se desvanecía. Era como si cada movimiento lo liberara de un peso. El ritmo del vals lo llevó a recordar las noches de su infancia, donde la música era un vehículo de expresión y no de competencia. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que había estado perdiendo su esencia al priorizar una imagen construida sobre la superficialidad del reconocimiento y el estatus. Cambiaría por Elvira, no solo por ella, sino por la versión de sí mismo que sentía renacer. Mientras danzaban, la multitud se desvanecía, y la música se convertía en un susurro que les pertenecía solo a ellos. La conexión que sentía era indescriptible, un llamado a la razón y la emoción. Tenía que revelarle a Elvira que su lucha también resonaba en su interior. Pero cada vez que intentaba abrirse, el recuerdo de su antiguo socio volvían a atormentarle, cuestionando sus intenciones. ¿Te gustaría bailar más seguido?, preguntó Elvira, rompiendo el hechizo del silencio. Era una invitación, pero también un desafío. Podía elegir vivir en el miedo de ser rechazado o tomar la mano de la posibilidad. Me gustaría, respondió Miguel, sintiendo como una nueva corriente de valor comenzaba a fluir por sus venas. La decisión surgió, entrelazada con el deseo de mejorar y redimirse, y lo embargó una renovada pasión que parecía estar escondida desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, el momento de confrontar a su antiguo socio no estaba lejos. La inquietud antes mencionada aún acechaba en su mente. ¿Estaría listo para afrontar lo que había dejado atrás? El pasado siempre estaba presente y necesitaba tomar acción. Mientras la música del vals se desvanecía en su corazón, supo que los próximos pasos serían clave. En ese instante, una sombra se deslizó entre la multitud. Su antiguo socio lo miraba desde la distancia, una sonrisa burlona en los labios y el desafío implícito en sus ojos. Miguel tomó una respiración profunda, sintiendo que la vida le gritaba que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado eludiendo. La presión de la elección se intensificó, y con ella, la certeza de que todo estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Podría realmente salir victorioso de este enfrentamiento? La duda palpitaría en su pecho, pero ahora, el deseo por la transformación lo empujaba hacia adelante. Miguel sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos mientras contemplaba a su antiguo socio entre la multitud. La risa burlona que había escuchado antes parecía resonar aún más fuerte en el aire cargado de promesas y desafíos. En lugar de permitir que la inseguridad lo paralizara, decidió que ese momento sería un punto de inflexión.
con un profundo suspiro, se condujo hacia la salida del lugar, su mente borboteando de decisiones que no podía seguir aplazando. Sobre el camino hacia su oficina, cada paso se sentía como una declaración de intenciones. La sombra de su pasado no iba a definirlo más. Recordó el fracaso de su último emprendimiento y cómo su necesidad de reconocimiento y validación lo había llevado a decisiones erradas. Era hora de enfrentar el hecho de que su vida había sido una carrera hacia la apariencia, y no hacia la autenticidad. Las palabras de Elvira aún resonaban en su mente. ¿Bailas? Esa simple pregunta se había convertido en un recordatorio de que había más en él que el lujo y el prestigio. Al llegar a su oficina, se sentó detrás de su escritorio, observando las paredes adornadas con trofeos que una vez consideró símbolos de éxito. Ahora, solo le parecían decoraciones vacías. En su mente, el objetivo era claro: asumirse como un hombre que busca el crecimiento personal y no solo el éxito profesional. El primer paso era establecer conexiones genuinas. Su mirada se desvió hacia un cuaderno que había dejado de utilizar, lleno de ideas y sueños olvidados. Actuó casi automáticamente, abriendo el cuaderno y comenzando a escribir con determinación. Durante varios días, Miguel se sumergió en la autocrítica y la reflexión. Realizó una lista de las decisiones que había tomado que le habían costado su paz interior, y las contrarrestó con acciones concretas que deseaba implementar. Buscó oportunidades en su ámbito profesional que le permitieran utilizar sus habilidades de manera ética y auténtica, no solo en busca de beneficios monetarios, sino también de un impacto positivo en su entorno. La transformación no se hizo esperar. A medida que pasaban las semanas, empezó a dejar atrás la imagen de hombre exitoso pero vacío. Se involucró en iniciativas que promovían el talento local, buscando colaborar con pequeños emprendedores. Su antiguo socio, que había sido una constante fuente de inseguridad, comenzó a eclipsarse en su mente ante la visión de un futuro encaminado hacia la integridad. Sin embargo, la revelación más impactante se produjo un día cuando, mientras asesoraba a una joven empresaria, se dio cuenta de que estaba repitiendo patrones de comportamiento que él había vivido. La inseguridad en su voz lo golpeó como una bofetada. Allí, en ese momento, comprendió que el proceso de transformación no solo se trataba de él. Necesitaba compartir sus aprendizajes y ayudar a otros a evitar los errores que él mismo había cometido. Decidido a convertir su experiencia en un motor de cambio, Miguel propuso iniciar un taller, donde los nuevos emprendedores pudieran discutir no solo estrategias de negocios, sino también las emociones involucradas en el camino al éxito. Se sentía más ligero, como si por fin estaba redimiéndose de sus errores pasados, pero justo entonces, en medio de sus preparativos para el primer taller, recibió un mensaje inesperado de su antiguo socio. ¿Nos reunimos? Hay algo que discutir. Miguel sintió como su pulso se aceleraba y, por un instante, la vieja ansiedad resurgió. Sabía que este encuentro podría llevarlo a un enfrentamiento que había estado evitando. La mezcla de emoción y certeza de que había llegado el momento adecuado para confrontar su pasado lo llevó a sonreír. Este podría ser su oportunidad no solo de abrir viejas heridas, sino de cerrarlas de una vez por todas. Sin embargo, tenía que prepararse. Lo que podría surgir de esa reunión era completamente incierto. Con fuerza renovada, Miguel respondió al mensaje, aceptando la cita, sintiendo que cada decisión lo movía más cerca de la autenticidad. ¿Cuál sería la revelación de su antiguo socio? La duda lo acechaba, pero estaba listo para enfrentarse a lo que sea que la vida le pusiera por delante. Miguel se encontró en un estado de alerta constante mientras se acercaba el día de la reunión con su antiguo socio. La incertidumbre latía en su pecho, pero, en lugar de ser una carga, esa tensión se había transformado en una especie de motivación. Decidió que no solo estaba listo para la confrontación, sino que la estaba esperando. Estaba decidido a abordar el encuentro desde una nueva perspectiva, sin permitir que el miedo retumbara en su mente. Durante esos días previos, Miguel dedicó tiempo a revisar sus notas y reflexiones. Cada línea escrita en su cuaderno representaba un paso hacia su redención.
Pensaba en cómo había dejado que la ambición distorsionara su verdadero yo, y cómo había permitido que su socio lo manipulara en innumerables ocasiones. Ahora comprendía que asumir la responsabilidad de sus elecciones era una liberación, no una carga. La tarde de la reunión finalmente llegó. Miguel eligió un café tranquilo, un lugar que invitaba a la reflexión. Mientras esperaba, sus pensamientos se cruzaban entre el pasado y el presente. Pensó en sus fracasos, pero también en sus nuevos proyectos. Era un contraste que nunca habría imaginado antes de iniciar este viaje personal. Mirándose en el reflejo de la ventana, vio a un hombre que había decidido no dejar que su historia anterior lo definiera. En ese instante, su determinación se solidificó. Cuando su antiguo socio entró, Miguel sintió una mezcla ribeteada de emociones. La confianza desmedida de su excompañero era palpable, y la sombra de su arrogancia lo seguía, pero Miguel se mantuvo firme. Saludos cortos y una tensión palpable llenaron el aire. Sin embargo, al tomar asiento, Miguel tomó la iniciativa. Empezó a hablar de sus nuevos proyectos y cómo había visto la necesidad de apoyar a otros en sus caminos empresariales, todo esto mientras notaba la incomodidad cruzar el rostro de su interlocutor. Lo que aprendí es que el éxito sin propósito es vacío, dijo Miguel, con voz clara y sin titubeos. Su antiguo socio, que en el pasado podría haber despreciado esas palabras, ahora se encontraba en silencio, visiblemente tomado por la sorpresa. Era evidente que Miguel no era el mismo hombre que había sido. Durante la conversación, su socio intentó volver a encajar con las viejas dinámicas. Habló de propuestas de negocio y oportunidades que podrían beneficiarlos, pero Miguel se mantuvo firme en su postura. Sus miradas se encontraron y en esa mirada Miguel captó un destello de preocupación. La inseguridad, aunque disfrazada de confianza, era visible. Era el primer indicio de que el peso de sus decisiones podría estar haciendo mella. En una inversión de roles inesperada, Miguel le planteó un desafío. ¿Por qué no te unes a mí en este nuevo enfoque? Podemos crear un espacio donde todos se sientan cómodos. La oferta surgiendo de sus labios vislumbró un futuro que nunca habría imaginado, un proyecto en colaboración donde se priorizara el desarrollo personal en conjunción con el profesional. La reacción de su antiguo socio no fue la que esperaba. Con un tono de burla disfrazado de incredulidad, replicó que el mundo empresarial no funcionaba así. En ese momento, Miguel entendió que no podía esperar que otros abrazaran su transformación si no estaban listos. Las viejas heridas estaban lejos de sanar, y quizás esa conexión que una vez fue poderosa, ya no era más que un recuerdo. A medida que la conversación continuaba, Miguel quedó claramente consciente de una verdad importante. Las viejas dinámicas, aunque profundamente arraigadas, podían ser superadas. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿era posible cambiar a alguien que no quería cambiar? Finalmente, la reunión llegó a su fin. Miguel se despidió de su antiguo socio, cada uno en direcciones opuestas. Con cada paso que dio hacia su automóvil, una mezcla de satisfacción y desasosiego lo acompañó. Había enfrentado a su pasado y se había mantenido firme en sus convicciones. Cuando se sentó al volante, su mente corría con la pregunta que emergió en su interior: ¿había hecho suficiente para resguardar su autenticidad, o había dejado una puerta abierta para que las sombras de su viejo yo regresaran? A medida que encendía el motor y el camino se extendía frente a él, una nueva idea chisporroteó en su mente. Quizás el verdadero desafío no era solo enfrentar a su antiguo socio, sino enfrentarse a la parte de sí mismo que aún anhelaba la validación. ¿Podría realmente dejar atrás esos vestigios del pasado y continuar avanzando hacia la autenticidad que tanto deseaba? La respuesta se precipitaba, y con ella, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Miguel condujo hacia su hogar con la mente llena de preguntas que parecían multiplicarse a cada minuto. Cada semáforo en rojo se transformaba en un pequeño obstáculo que le recordaba el desafío personal que estaba enfrentando. No era solo una cuestión de negocios, no se trataba únicamente de la relación que había tenido con su antiguo socio. Era un enfrentamiento con lo que realmente significaba ser el mismo en un mundo que no siempre valoraba la autenticidad. Al llegar, se tomó un momento para respirar antes de entrar a su casa.
La melodía suave de una guitarra sonaba a lo lejos, un artefacto familiar de su abuela que siempre le había recordado que podía obtener poder y creatividad de las cosas más sencillas. Se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo cimiento personal. Pero esta vez no solo se trataba de anotar ideas o estrategias de negocio, era una introspección genuina. Miguel preguntó, ¿qué es lo que realmente quiero construir? Se dio cuenta de que su anterior camino estaba forjado por la búsqueda de la validación externa en lugar de ser un viaje hacia su propio crecimiento. Esa íntima reflexión comenzó a abrir un nuevo canal de propósito en su mente. Podía transformar lo que había aprendido a través de sus fracasos en herramientas para ayudar a otros. La idea resonó con fuerza. Se propuso crear un programa de mentoría enfocado en el desarrollo personal de emprendedores emergentes. Claro que su experiencia había sido dolorosa, pero quizás, pensaba, las lecciones difíciles de su vida podían servir de guía para aquellos que se encontraran al inicio del mismo camino. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, se sumergió en la planificación. El papel se llenó de notas, mapas mentales y esbozos de ideas que a menudo viajaban hacia el fondo de su mente durante sus días más oscuros. A medida que escribía, la esencia de su ser se entrelazaba con cada palabra. Sin embargo, un pensamiento inquietante persistía en el fondo de su mente. ¿Podría superar sus propios miedos y vulnerabilidades al ofrecer su vulnerabilidad a otros? No solo necesitaba ofrecer su experiencia, sino también abrirse completamente y compartir las partes difíciles de su viaje. Eso le aterraba. Mostrarse vulnerable frente a otros podría destrozar cualquier imagen de confiabilidad que hubiera construido. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se pasó horas dando vueltas en la cama, enfrentándose a un torrente de dudas. Se sentía como un virtual equilibrista en una cuerda floja, intentando no caer en el abismo de sus inseguridades. Pero, a pesar de la ansiedad, una parte de él sabía que si no se atrevía a arriesgarse, nunca alcanzaría la libertad que tanto anhelaba. A la mañana siguiente, tomó su teléfono y se puso en contacto con algunas personas de su red. Era un día de valentía. Redactó un mensaje en el que les presentaba su idea de un programa de mentoría y solicitaba su opinión y apoyo. Cuando pulsó compartir, su cuerpo se llenó de adrenalina, un cóctel de miedo y emoción. Mientras aguardaba respuestas, Miguel se abrumó por la incertidumbre. ¿Aceptaría la gente su propuesta? ¿Estaría preparado para el retorno de sus propios demonios, o había construido la fortaleza necesaria para manejar cualquier crítica o rechazo? Las primeras respuestas comenzaron a llegar. Algunos mostraron interés, otros cautela. Pero el verdadero desafío seguiría siendo el viaje interno que emprendía. La incertidumbre lo hizo dudar, pero al mismo tiempo, esa misma sensación encendió una chispa en su interior. Había algo más que se estaba gestando dentro de él, algo que iba más allá de las respuestas. La verdadera lucha consistiría en cómo se enfrentaría a cada nuevo reto, cómo se mantendría fiel a su esencia a medida que abrazaba este nuevo camino. Miguel se cerró en su espacio de trabajo, rodeado por papeles y pensamientos. A pesar de que el camino parecía todavía nebuloso, la idea de construir un legado de autenticidad empezaba a tomar forma. Pero una pregunta paralela surgía: ¿podría realmente ser un guía para los demás si aún luchaba con sus propias sombras? Así, se preparaba para otra jornada crucial no solo en su carrera, sino en su vida, un taller que había organizado con un grupo de emprendedores. Era el escenario perfecto para poner a prueba no solo sus ideas, sino también su valentía, su sinceridad y su capacidad para transformar su pasado en un futuro esperanzador. Sin embargo, mientras el día se acercaba, Miguel no pudo evitar sentir que, en última instancia, el verdadero desafío siempre sería confrontar las partes de sí mismo que aún no estaban listas para salir a la luz. La mañana del taller llegó cargada de una tensión palpable. Miguel se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. La incertidumbre era casi insoportable, como un peso que lo hundía en la cama. Sabía que aquel día era crucial no solo para su carrera, sino para la persona que estaba tratando de convertirse.
Era el momento de presentar no solo su visión, sino también su verdad. Mientras se preparaba, revisó una y otra vez sus notas, repasando cada punto y cada historia que quería compartir. Sin embargo, había un destello en su interior que le decía que necesitaba más que solo contenido, debía ser auténtico. Consciente de esta necesidad, decidió dar un giro a lo que había planeado. Toma tras toma ante el espejo, ensayando su discurso, sintió que su voz se mantenía firme, pero el reflejo mostraba algo diferente, la fragilidad de un hombre que aún enfrentaba sus propias inseguridades. Sin darse cuenta, sus pensamientos comenzaron a chamuscar sus nervios. ¿Por qué me importa tanto lo que piensen de mí?, se preguntó. Era un camino que había recorrido infinidad de veces y que lo había llevado a un callejón sin salida. Llegó al lugar del taller con una mezcla de emoción y miedo que le revolvía el estómago. El espacio era acogedor, con sillas dispuestas en círculo, creando un ambiente que invitaba a la cercanía. Mientras los participantes entraban, Miguel sonreía, saludaba, pero en su interior mantenía un torbellino de dudas. Al inicio del taller, se sintió como si estuviera parado en un precipicio. Empezó a hablar sobre su camino como emprendedor. Compartió sus fracasos y las lecciones difíciles, sus ojos llenos de una intensidad que buscaba conectar. Así, poco a poco, se desnudó ante ellos, revelando más que solo su historia de éxitos y fracasos. Habló sobre el miedo a ser vulnerable y cómo sus propios demonios lo habían perseguido a lo largo de su carrera. El ambiente cambió. La sinceridad con la que se acercó a ellos hizo que la tensión se disipara, y comenzaron a abrirse. Uno tras otro, los asistentes comenzaron a compartir sus propias luchas, creando un espacio auténtico donde la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. Miguel, al escuchar sus historias, vio reflejados en ellos sus propios miedos y sueños, una conexión que lo hizo sentir menos solo, pero no todo fue perfecto. A medida que el taller avanzaba, se encontraba con un par de miradas escépticas que lo desafiaban, cuestionando su capacidad para guiarles. Aquello lo sacudió, las sombras de su pasado regresaban, atormentándolo. En un momento crítico, sintió la necesidad de aferrarse a su autenticidad como salvavidas. ¿Cómo puedo guiar si no soy capaz de enfrentar mis propios temores?, reflexionó en voz alta. En ese instante, una revelación lo atravesó. Comprendió que su propósito no era ser un gurú infalible, sino un ser humano en constante evolución. El taller no solo era un ejercicio de enseñanza, era un proceso de aprendizaje mutuo. Con este entendimiento se dirigió a los participantes, compartiendo su dilema sobre sus propios miedos y la duda de servir como mentor. Las cabezas se asentían en comprensión. Así, lo que había comenzado como un acto de vulnerabilidad se transformó en una lucha comunitaria. La energía en el aire se encendió y creció, cada ensayo personal convirtiéndose en un acto de valentía colectiva. Miguel se sentía renovado ante la posibilidad de que sus experiencias pudieran inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Sin embargo, cuando la sesión se acercaba a su fin, una pregunta surgió en su mente: ¿había realmente logrado superar su lucha personal, o era simplemente un acto encubierto de autoengaño? El eco de sus pensamientos lo siguió a medida que los asistentes empezaron a salir, algunos agradeciéndole, otros aún guardando sus propias inseguridades. Miguel se quedó solo por un momento, rodeado de las sillas vacías, contemplando la huella que había dejado. ¿Podía realmente hacer esto? ¿O sería suficiente solo para ese día? De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de una de las asistentes, alguien que había dejado su huella de tristeza marcada en el suelo del taller. Lo que escribía podría sacudir el significado de todo lo que había construido hasta ese momento. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el mensaje, preparándose para lo que podría cambiar su camino para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía el mensaje en la pantalla de su teléfono. Las palabras parecían cobrar vida, formulando preguntas que desbordaban los muros de su autoconfianza. La asistente, Clara, había compartido un fragmento de su historia, revelando que llevaba años atrapada en un ciclo de expectativas propias y ajenas.
Había llegado al taller sintiéndose perdida, y su única esperanza residía en la posibilidad de revivir sus pasiones olvidadas. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Miguel. Se dio cuenta de que no era solo un mentor, sino un reflector de las ansias y temores que todos llevaban dentro. Se sentó en una de las sillas del taller, el eco de la sesión aún vibrando en sus oídos, y comenzó a cuestionar la esencia de su propio camino. ¿Qué significaba ser auténtico cuando uno mismo estaba en constante lucha con sus miedos? Miguel se tomó un momento para reflexionar sobre los errores que había cometido en su vida, las decisiones impulsivas que lo habían llevado a perder de vista su propio norte. Había sido demasiado enfocado en el éxito profesional que su verdadero propósito había quedado relegado a un segundo plano. La vulnerabilidad que había cultivado durante el taller se convirtió en una semilla que crecía en su interior, arrasando con los restos de su autocrítica. Mientras la luz del día se desvanecía, decidió que ya no podía evitar sus propias dudas. Un mes después, había programado una reunión con un grupo de antiguos colegas, personas a las que había admirado y temido en igual medida. Se sentaría con ellos no solo como un colega, sino como un compañero dispuesto a compartir su lucha, a redescubrir sus pasiones en medio del caos que puede ser la vida profesional. Miguel se armó de valor para enviar un correo a cada uno de ellos, explicando su evolución personal y su deseo de encontrarse para intercambiar ideas sobre sus trayectorias. Cada clic del botón enviar era como una liberación, un acto de autofortalecimiento. Pero en su interior, un torrente de dudas comenzó a aturdirlo nuevamente. ¿Qué pasaría si sus colegas no lo tomaban en serio? ¿Y si pensaban que su camino hacia el crecimiento personal era solo un farol? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Se dedicó a investigar y estudiar diferentes enfoques sobre la autenticidad y el liderazgo. Comenzó a escribir sus pensamientos en un diario, un refugio donde podía ser honesto sin juicios. Cada página se convertía en un mapa de su evolución. A medida que se sumergía en sus reflexiones, llegó a comprender que su voz, aunque imperfecta, tenía el potencial de inspirar a otros. La vulnerabilidad que había experimentado en el taller ahora se transformó en un himno de resistencia personal. La semana de la reunión llegó, y el nerviosismo lo invadió nuevamente. Se preparó meticulosamente, pero esta vez, no solo para impresionar a sus colegas, sino para ser auténtico. En el fondo de su ser, sabía que el verdadero liderazgo nacía de la honestidad. Cuando llegó el día, se enfrentó a una mesa repleta de rostros conocidos. Antes de comenzar, respiró hondo y compartió su mensaje, una carta de intenciones. Habló sobre sus fracasos, su viaje de vulnerabilidad y la importancia de abrazar cada parte de sí mismo. Lo que comenzó como un desafío a su propia inseguridad se convirtió en un diálogo sincero. Pronto, sus colegas se unieron a él, sacando a la superficie sus propios temores y aspiraciones. Una chispa de conexión iluminó el ambiente, y la sala se llenó de un entusiasmo genuino, donde las palabras ya no eran solo intercambio profesional, sino un verdadero abrazo emocional. Sin embargo, en medio de la conversación, una interrupción inesperada interrumpió el momento. Un colega que había sido una figura de autoridad en su vida decidió cuestionar su nueva actitud. Las palabras cortantes fueron como puñaladas, y aquel fuego recién forjado pudo tambalearse. Miguel sintió que todo lo que había construido en ese tiempo podía desplomarse en un instante. Con el corazón en la mano, miró a su adversario a los ojos, sopesando cada palabra antes de hablar. Tenía que decidir si se dejaría llevar por la crítica o se reafirmaría en su verdad. En un giro inesperado, descubrió que su respuesta podría definir no solo esa noche, sino todo su camino hacia adelante. Miguel sintió el peso del silencio tras la última afirmación destructiva de su colega. La mirada incrédula que recibió del grupo lo llevó a cuestionar si había sido un error abrirse. En un centelleo, se sintió revertido a sus días más inseguros, cuando las opiniones de los demás guiaban su autoestima. La tensión en el ambiente era palpable, una mezcla de curiosidad y juicio. Sin embargo, también había un destello de esperanza. Esa vulnerabilidad que había cultivado semanas atrás podría finalmente tener su utilidad. La respuesta de Miguel brotó, clara y decidida.
Es interesante que critiques mi camino hacia la autenticidad, cuando tú mismo has representado todo lo que critico. Las palabras fluyeron, impulsadas por la verdad que había redescubierto. Agrupó sus pensamientos sobre la autenticidad en una especie de escudo, protegiéndose de las balas de la crítica. Esta vez no se defendería de pie, sino desde su vulnerabilidad transformada en fortaleza. La mirada del colega se endureció unos instantes, pero el resto del grupo pareció reaccionar. Algunos asentían con la cabeza, otros intercambiaron miradas de complicidad. Miguel continuó, explicando cómo había llegado a comprender que la autenticidad era el núcleo de su liderazgo y, en última instancia, de su propia felicidad. No se trata de demostrar resultados, se trata de ser honesto con nosotros mismos sobre cuáles son nuestras verdaderas metas. Lo que siguió fue sorprendente. La sala comenzó a resonar con murmullos de apoyo y aprobación. Los temores de Miguel se tornaron en un diálogo colectivo, donde cada uno quedó expuesto de un modo u otro. La defensa que había lanzado se había convertido en un faro, guiando a otros a compartir sus luchas. De pronto, ese grupo de colegas admirados se volvió en aliados, y la atmósfera se transformó en una red de conexiones genuinas. A medida que la conversación progresaba, Miguel empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cada respuesta sincera de sus compañeros revelaba un fragmento de sus historias, miedos y anhelos ocultos. Sin embargo, la figura crítica se mantenía firme, y su presencia parecía insistir aún en la sombra de la sala. Al mismo tiempo, Miguel sintió un leve hilo de inquietud. Aquella lucha interna entre el deseo de ser auténtico y la presión de las normas establecidas lo empujaba a explorar la profundidad de sus propias convicciones. Sus experiencias, aunque traumáticas, le habían otorgado una mirada más clara y objetiva sobre lo que deseaba construir en su vida. A pesar de la calidez de la conexión, la intervención de su colega se cernía sobre él como una nube. Cualquier toxicidad que se evadía de la conversación le hacía querer renunciar nuevamente, pero había algo más fuerte que le pedía mantenerse. Esa noche, no solo debía reafirmar su verdad, también tenía que salir de su zona de confort. La discusión se tornó más intensa, con otros compañeros también defendiendo su espacio y su verdad. Miguel, por su parte, se sintió cada vez más empoderado, como si cada respuesta fuera un ladrillo en su nuevo camino. En su interior, había decidido que permitiría que su historia brillara con el mismo coraje con que había enfrentado su propia vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando la atmósfera empezaba a elevarse en cuanto a posibilidades, las palabras de su crítico reverberaron nuevamente en su mente. ¿Acaso no es cierto que todos hemos fallado alguna vez? ¿No es eso más importante que abrirse al mundo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, y Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque había comenzado ese encuentro buscando aceptación, necesitaba confrontar su propio miedo, el perfeccionismo que lo había atado todo ese tiempo. Mientras se enfrentaba a su propia proyección de éxito, comprendió que la verdadera transformación no dependía de los juicios ajenos, sino de la aceptación de sus propias imperfecciones. Sin embargo, antes de que pudiera articular su respuesta definitiva, un nuevo compañero expresó un dilema previo que iba a sumarle otra capa de tensión a la conversación. Era un dilema claro que cuestionaba la noción del éxito mismo. Miguel se dio cuenta de que el desenlace de esa reunión no solo podría redefinir su futuro, sino también el de todos aquellos que estaban ahí en busca de una verdad diferente. La aprehensión se transformó en expectativa. Este era un momento crítico, el tipo de evento que podría reiniciar sus vidas y desafiar sus definiciones de triunfo. ¿Qué decisión tomará Miguel frente a este nuevo desafío, y cómo afectará no solo su camino, sino también la transformación de ese grupo? Miguel respiró hondo mientras procesaba el dilema expuesto por su compañero. ¿Qué implicaba realmente el éxito? Se preguntó si la búsqueda de un ideal inalcanzable lo había mantenido cautivo, empujándolo a una competencia constante con una meta en perpetuo movimiento.
Era el momento decisivo para tomar control sobre su narrativa, una narrativa que había sido influenciada por las expectativas de otros mucho tiempo. La sala se convirtió en un escenario. Las miradas ávidas de comprensión se enfocaron en él. La tensión comenzó a palpitar en sus venas, no como un obstáculo, sino como un estímulo, una chispa que encendía su propósito. Quizás hemos confundido el éxito con la validación externa, afirmó, sintiendo cómo sus palabras resonaban en el aire tranquilo. Y quizás todo lo que hemos llamado fracaso son solo oportunidades disfrazadas. La respuesta fue instantánea. Algunos miembros del grupo reaccionaron, sus rostros iluminándose con un destello de revelación. Miguel sintió que el miedo a ser juzgado se desvanecía. Recordó su viaje hasta este momento, las conferencias donde apenas alzaba la voz, los días en que se sentía incapaz de alinear sus aspiraciones con su auténtico ser. Era hora de que su experiencia brillara, de que su verdad saliera a la luz. Se atrevió a abrirse aún más. Recuerdo un proyecto fallido del que nunca hablé. Me obsesioné con ser perfecto, y al final, perdí de vista la esencia de lo que quería lograr. Aprendí que cada tropiezo es una lección. Su voz, al principio titubeante, adquirió fuerza. Las mentes que escuchaban una vez intrigadas comenzaban a encontrarse con sus propios recuerdos de incertidumbres y retos. La figura crítica de la sala se movía inquieta, y sus gestos se tornaban más agitados. ¿Y de qué sirve aprender si nunca alcanzas tus metas? Interrumpió, casi a la defensiva. Esa oposición encendió una llama en Miguel. No puedo editar mi historia, pero puedo reescribir como la interpreté, replicó con resolución. Empezar de nuevo no es un signo de debilidad, sino una declaración de coraje. Si no nos permitimos fracasar, nunca conoceremos el significado de éxito real. El ambiente comenzó a vibrar con una energía renovada, un espacio donde el reconocimiento de las flaquezas personales estaba transformándose en plataformas de apoyo compartido. Cada una de sus palabras servía de hilo conductor en ese tejido nuevo, donde la vulnerabilidad se convertía en la fuerza motriz de conexiones profundamente significativas. En su interior, Miguel sentía una claridad florecer. Comprender que el perfeccionismo había sido un impedimento le dio libertad para abrazar su camino imperfecto. El éxito comenzaba a reconfigurarse ante sus ojos. No había un solo estándar, sino un abanico de posibilidades, cada uno tan válido como el siguiente. Sin embargo, el desafío no terminó con su defensa. El colega que había cuestionado su autenticidad expresó una sonrisa de desprecio, diciendo, «¿Así que, te rindes ante la mediocridad?». La provocación le dejó claro que una batalla aún no había terminado. Esa frase singular resonó como una advertencia, como si insistiera en que lo que había instaurado en aquel espacio podía ahogarse en la mediocridad que tanto había criticado. Miguel enfrentó un dilema: ¿debería permitir que su nuevo marco de referencia moldeara su reacción o clavar su estandarte en ese suelo recién conquistado? La certeza creció en su pecho, había más en juego que su propia voz. No solo luchaba por sus convicciones, sino que la transformación de todos en la sala dependía de su arrojo para manejar la situación. Aquel encuentro podría convertirse no solo en un punto de inflexión para él, sino para cada uno de sus colegas. Consciente del peso de su decisión, Miguel se preparó para responder. Lo que estaba a punto de decir podría definir no solo su propia trayectoria, sino también el sentido del éxito para aquellos que lo escuchaban. La conexión vibrante del diálogo atrapaba a los asistentes como una marea creciente, y él estaba a punto de dar un paso decisivo hacia su verdad. La respuesta final latía en sus labios. ¿Sería capaz de mantener la coherencia entre su aprendizaje personal y la vida profesional, o se dejaría llevar por la toxicidad que aún amenazaba con arrastrarlo? La sala, en tensa espera, no sabía que el eco de sus palabras cambiaría el curso de su historia para siempre. Miguel estiró su mano, apretó los dientes, y respiró una vez más. Tenía el poder de redibujar su futuro y el de los demás. La cúspide de su desafío estaba a un susurro de distancia. La sala permanecía en un silencio tenso después de la provocación de su antiguo colega. Todos los ojos estaban fijos en Miguel, admirados y,
al mismo tiempo, ansiosos por su respuesta. La tensión en el aire era palpable, pero en su interior, Miguel sentía una calma renovada que había cultivado a lo largo de su viaje. Este era el momento decisivo, el clímax en el que todo lo aprendido debía manifestarse. Rendirnos ante la mediocridad no significa aceptar el fracaso, comenzó, con una voz firme y segura. Significa aceptar que el camino hacia el éxito está lleno de imperfecciones. No se trata de ser perfectos, se trata de ser verdaderos. Cada experiencia, cada error y cada tropiezo han sido oportunidades disfrazadas que nos han forjado. Las palabras fluyeron de sus labios como un río de convicción. Miguel miró alrededor, notando la sorpresa en los rostros, y continuó, nos hemos dejado llevar por estándares impuestos, definiendo nuestro valor a través de comparaciones que nos privan de nuestro verdadero potencial. Pero hoy, aquí, tenemos la oportunidad de cambiar esa narrativa. El éxito no es un destino, es un viaje de autodescubrimiento en el que cada uno de nosotros tiene la libertad de delinear lo que significa para nosotros. El ambiente empezó a transformarse, un murmullo de aprobación se fue esparciendo por la sala. Cada persona comenzaba a verse reflejada en la lucha de Miguel, identificando sus propias inseguridades y sueños perdidos. La opresión que sentían comenzó a disolverse, reemplazada por la inspiradora noción de esfuerzo compartido y autoaceptación. Miguel estaba estableciendo una conexión, y a medida que lo hacía, el fuego de su propósito se encendía aún más intensamente. Lo que no podemos permitir es que el miedo a caer nos paralice. En este espacio, hay un compromiso, el compromiso de crecer juntos, de apoyarnos en nuestros fracasos y de celebrar nuestros pequeños triunfos. Si no abrazamos nuestra humanidad, ¿cómo podremos guiarnos unos a otros por el camino del verdadero éxito? Su antiguo colega, incapaz de permanecer en silencio tras la contundencia del discurso, se inclinó hacia adelante. Eso suena bonito, Miguel, pero el mundo real no siempre permite ese lujo. ¿Qué pasa con los resultados? Miguel sonrió, sintiendo que cada palabra lo fortalecía. Los resultados son importantes, sí, pero los resultados no son solamente números en una hoja. Son las vidas que tocamos en el camino, los sueños que inspiramos y el cambio que generamos. Sepamos combinar la búsqueda de resultados con la autenticidad. Abramos la conversación a lo que realmente importa, cómo nos sentimos en el proceso y cómo, al hacerlo, podemos impactar a otros. Un silencio reflexivo se apoderó de la sala, mientras muchos comenzaban a asimilar esa nueva perspectiva. Las miradas de sus colegas no mostraban juicio, sino un renovado interés por comprender sus propias historias de lucha y aspiración. Afrontemos juntos nuestras vulnerabilidades, entonces. La voz de Miguel resonó, potente y clara. Invitémonos a ser actores en nuestras vidas, no meros espectadores. Quiero que todos aquí se vayan con una sola pregunta en mente, ¿qué legado dejaré, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano? Porque al final del día, lo que recordaremos no son solo nuestras victorias, sino las historias que hemos vivido. La sala se llenó de murmullos, y la atmósfera se tornó en una celebración del compromiso colectivo. Los rostros sonrieron, algunos se animaron a hablar, compartiendo sus propios miedos y aspiraciones. Cada palabra pronunciada contribuía a la construcción de un nuevo lenguaje, uno basado en la aceptación y el crecimiento. Miguel se sintió realizado en ese momento. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había logrado crear un espacio donde la autenticidad se erguía como estandarte. La transformación individual de cada uno de los presentes comenzó a florecer ante sus ojos. No solo él estaba cambiando, todo el grupo se estaba elevando. Al finalizar la reunión, recibió numerosas muestras de apoyo. Las palabras de gratitud resonaban en su mente. Había alcanzado un punto culminante en su vida personal y profesional al fusionar la vulnerabilidad con el coraje, desencadenando un diálogo que había esperado tanto tiempo mantener. Miguel no solo había conquistado sus miedos, sino que también había logrado que otros se atrevieran a seguir su ejemplo. Había dejado atrás la carga de ser un líder perfecto,
ahora era un ser humano real, en continua evolución, dispuesto a aprender y ayudar. Miró por la ventana al salir del edificio, sintiendo el aire fresco sobre su rostro y una sonrisa iluminando su ser. Había superado el conflicto no solo con su antiguo socio, sino con su propia esencia. Finalmente, el legado que deseaba construir no solo residía en el ámbito profesional, sino en el impacto emocional que podría dejar en otros. Con su corazón henchido, supo que el camino apenas comenzaba. Ahora tú, como parte de esta historia, debes tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar estas narrativas que inspiran. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final transformador y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.